Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al doctor Tarquino Orellana, quien nos acompaña ya en los estudios de Radio Noticias Cuenca. Doctor, buenos días, un gusto tenerlo aquí en esta emisora. Muy buenos días, muchas gracias por la ocasión para dialogar a través de usted con la ciudadanía. Muy bien, doctor, hay un tema dos asuntos que son bastante importantes. Tenemos un tema electoral, netamente electoral. Se nos acercan unas elecciones y ahí se va a poner en consideración de los mismos ciudadanos la elección para que puedan ocupar los cargos desde prefecturas, alcaldías, gobiernos parroquiales, también concejales, el consejo de participación. De este proceso electoral es la gran apatía, el desinterés y la casi ninguna confianza que los electores tienen y tenemos en el proceso electoral, lo cual no deja de ser lamentable y de alguna manera, yo diría, una exacerbación de este proceso que tiene ya en el Ecuador por lo menos unos 20 años, de crisis de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, que en el tiempo del gobierno de Rafael Correa creo que se fue profundizando en este otro elemento de destacar supuestamente la presencia de la ciudadanía y la mayor participación ciudadana. Nunca hemos hablado tanto de ciudadanía y nunca hemos tenido una ciudadanía tan apática y desinteresada y un proceso de organización social en general tan débil que hace que precisamente ni los partidos políticos logren conjugar aspiraciones colectivas, ni la ciudadanía por sí misma logre establecer propuestas ni desarrollar procesos. Hay desde luego, creo yo, un diagnóstico general que tiene que ver con temas pendientes de seguridad, de trabajo, de ambiente, de salud, en fin, que están ahí presentes, pero que sin embargo todavía no han logrado canalizarse en unas propuestas o propuestas que realmente a la gente le identifiquen. ¿Qué ha pasado con el papel del Consejo Nacional Electoral, que debería ser más activo, más aún en tema de un proceso electoral que ya se lo anunció desde febrero con la declaratoria de inicio del periodo electoral para las elecciones de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Tenemos instituciones, yo decía, que se han quedado en la desinstitucionalización, porque solamente están de membrete y no están para nada más, dejan mucho que desear. Se hace lo que les da la gana a los precandidatos, todavía no están en firme porque todavía no son anunciados, pero hacen lo que les da la gana, efectivamente, y no hay instituciones que controlen, porque está para aplicar la ley y la norma legal corrige estas malas acciones de ciudadanos que no deberían de hacerlo, más aún cuando están de candidatos de organizaciones políticas. Dos elementos que me parecen bien importantes. Uno, el Consejo Nacional Electoral es una precaución y de alguna manera es una especie de fórmula de evitar cualquier interferencia política en el proceso electoral, directamente en contra de ellos. Iniciaron un proceso electoral de manera muy anticipada, en el mes de febrero, prácticamente un año antes del proceso electoral. Así es. Y ese proceso tuvo varios momentos, con un proceso eleccionario que supuestamente va a comenzar recién el 3 de enero. De tal manera que vamos a tener teóricamente una campaña electoral de 30 días, 45 días como máximo, dice la ley, pero tenemos un proceso preelectoral, casi sin control ni participación del Consejo Nacional Electoral, que yo diría tiene por lo menos unos 4 o 5 meses, porque a partir de la inscripción de los candidatos en el mes de agosto, efectivamente la campaña electoral inevitablemente empieza, y la participación de los principales agentes de la política, que yo diría que son las instituciones públicas, son los que más propaganda le hacen. En el caso del municipio de Cuenca, creo que todos somos conscientes de esta especie de fiebre de presencia que el municipio intenta lograr en los últimos meses, después de 4 años de prácticamente ese es silencio. El común denominador, siempre ha sido así. En las diferentes administraciones, en el último año se empiezan a desbaratar haciendo obras. No, recuerde el revolucionario Paul Granda que nos metió el tema del tranvía. Bueno, pero yo creo que eso fue un proceso casi destructivo que ocurrió al final de la administración y que fue mayor todavía después de que perdió las elecciones. En el caso actual, este desbaratarse, hacer sin orden ni concierto, tratar de estar y aparecer, y desde luego la publicidad permanente que está avalizada y autorizada por el propio Consejo Nacional Electoral,
en términos de supuesta promoción de seguridad para los ciudadanos, de precaución, de avisos, de noticias que supuestamente se generan desde la propia administración, son evidentemente fórmulas de campaña electoral que el Consejo Nacional Electoral en muchos de los casos incluso las autoriza. Creo que ahí hay un tema que no escapa a la comprensión de muchos ciudadanos, que también está jugando un poco con esta apatía de los ciudadanos, dando a entender de que, bueno, esta es la gestión pública, y como usted manifiesta, como esto ha ocurrido siempre, no importa que siga pasando. Pero hay una ley que debe regular esto. Por ejemplo, el artículo 107 del Código de la Democracia dice que desde la convocatoria de elecciones y durante la campaña electoral todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos, salvo las excepciones previstas en la ley, dice claramente. Pero esto está escrito nomás. Pero la excepción es justamente la autorización que el Consejo Nacional Electoral hace hacia estas formas de difusión y comunicación que las entidades públicas desarrollan, y efectivamente el propio Consejo Nacional Electoral de alguna manera es cómplice de estas situaciones. Ocurre también de manera paralela que hay publicidad que a veces se hace de manera directa o indirecta, que también está sancionada por la propia Código de la Democracia, que supone multas que van entre, si no recuerdo mal, 11 y 20 salarios básicos unificados. Así es, 20, hasta la suspensión, dice, de la candidatura. Suspensión de los derechos políticos hasta por 2 años, si no recuerdo mal. Creo que son fórmulas legales que están presentes. Yo no conozco en realidad procesos en donde el Consejo Nacional Electoral haya desarrollado actividades concretas de control. Mire usted, yo recuerdo hace algunos años cuando yo fui candidato, presenté una denuncia tanto al Consejo Nacional Electoral cuanto a la Contraloría General del Estado respecto de la disposición arbitraria de recursos públicos en procesos de promoción de campaña, que sin embargo la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral ni siquiera atendieron ni contestaron. Entonces, es cierto que ahí hay una especie de complicidad institucional, y también ha habido, yo diría, para volver al principio de esta reflexión, un desorden creado, ¿no? Porque usted no puede impedir que haya una presencia y que haya una curiosidad, por lo menos, y que haya inevitablemente una actividad de actores políticos que han sido calificados en el mes de agosto de este año y que supuestamente tienen que estar esperando enero para iniciar la campaña. Así es. Lo cual nos resulta hasta un poco cómico, ¿no? Suponer que las personas que tienen interés político, que están haciendo ya una presencia política, que han sido legitimados e inscritos como candidatos, estén quietos. Lo cual resulta realmente un poco, por decir cómico y hasta ridículo. Así es. Doctor, la presencia de muchos candidatos, ¿a qué cree que responde aquí netamente a la provincia de La Suay y a la ciudad de Cuenca? Estamos viendo de que cerca de 9 y 10 candidatos a la prefectura de la provincia de La Suay están ahí. ¿A qué responde esta situación? Bueno, no es una novedad. Ya tuvimos en la campaña anterior una presencia importante de candidatos, ahora también existe del mismo modo, creo que uno menos que la vez anterior, responde precisamente a esa fragmentación que existe en la sociedad, a esta falta de liderazgos evidentemente, a la desconfianza mutua que tenemos también las personas que hacemos activación política y que necesitamos de alguna manera construir procesos que convoquen y que ojalá conciten atención, porque también diría yo que en este proceso de degradación de la política que vivimos en el país, en este proceso en donde tenemos no solo candidatos, tenemos representantes públicos que no tienen formación, convicción, que no tienen proyecto, propuesta y que son casi un producto del azar. Otras personas también juegan a la política como si fuese una ruleta. Entonces, yo diría que también hay candidatos de ruleta. Y hay candidatos, desde luego, que tienen trayectoria, historia, presencia, convicciones, con todos los defectos que podrían tener. Pero hay también esta especie de candidatos de ruleta porque también ganan al azar, ¿no? Mire, creo que la experiencia de Cuenca cercana ha sido así, personas sin ninguna historia, trayectoria ni conocimiento. Han llegado a la administración. Terminan, además, haciendo un triste papel a la hora de su gestión, porque primero se pasan
queriendo aprender lo que nunca comprendieron ni entendieron, y terminan, después de varios años, queriendo volver a hacer sin siquiera haber aprendido. Entonces, cosas como esas ya nos pasan, cosas como esas ya ocurren, pero creo que el diagnóstico es todavía insuficiente respecto de la necesidad que tenemos de lo que venimos diciendo siempre, construir ciudadanía, pero la ciudadanía se construye haciendo política. Hay ungidos en la política, porque yo veo que los cuadros que están ahora siempre han nacido, es como un árbol que tiene siempre sus ramas por al lado, ¿no? Entonces veo que los que estaban desde una década atrás, nuevamente aparecen en la papeleta electoral, lo quieren aparecer en la papeleta electoral. Eso me conlleva a preguntarle, ¿hay ungidos aquí? ¿Solamente ellos pueden administrar la cosa pública, o es que ellos no quieren soltar la teta, que es muy diferente? Yo creo que ahí hay varias cosas, unas que son absolutamente legítimas y que no tienen por qué ser denostadas. Del hecho de que una persona haga política y que persiga y siga haciendo política es legítimo. Es legítimo porque las personas somos de una manera. Por ejemplo, yo no soy candidato, pero no dejo de hacer política. Así es. Yo soy una persona que estoy siempre opinando, pensando, interviniendo, dando mi punto de vista. Pero este es algo bueno, generar este tipo de política, sí, pero no la politiquería. Por ejemplo, de los de antes nos han venido tomando el pelo siempre han ofrecido solucionar problemas de la provincia, problemas de la ciudad, y no lo han hecho. Entonces eso ya no es política, eso es llegar a la política a través de una serie de engaños para el mismo ciudadano. Seguramente hay mucho de eso, o ese es el sentir que los ciudadanos pueden tener respecto de ciertos actores políticos. La pregunta es: ¿por qué los ciudadanos siguen votando por ellos? Porque la memoria es frágil y se convencen también de lo que le ofrecen nuevamente, pensando que ya rectificarán, o a la vez porque los políticos son tan hábiles que empiezan a formular mensajes para jugar con las emociones y las necesidades de los ciudadanos, porque el voto es más emocional. ¿O no? Eso es bastante cierto, pero justo esto nos lleva al principio de nuestra reflexión, ¿no? El mayor problema de la política sigue siendo la ciudadanía. ¿No saber elegir, entonces? El mayor problema de la política sigue siendo que no somos personas que ejercemos la acción pública de manera responsable, que estamos dispuestos a exigir, a denostar, a pedir y también a ilusionarnos, pero que no tenemos un proceso reflexivo permanente, porque, oiga, elegir un alcalde, elegir un prefecto supone un acto de reflexión y seriedad para no elegir a cualquiera. Pero ¿no es la perversidad que tienen los actores politiqueros? Por ejemplo, hoy en día la ciudadanía está solicitando y exigiendo el tema de seguridad, ¿no? Y los cuadros políticos dicen: vamos a elaborar el mensaje de la seguridad y vamos a decir, vamos a crear convenios de concurrencia, yo voy a manejar la seguridad en la ciudad, hay que tener cercanía con el gobierno porque esos convenios de concurrencia nos van a dar la posibilidad de manejar todo el área de seguridad. Miren, no cree que no existe seriedad de estos actores políticos que juegan con las necesidades y la preocupación que tiene el ciudadano, porque hoy en día ¿a quién no le interesa la seguridad? Y hacia allá apuntan los políticos. Hagamos un mensaje, elaboremos un mensaje, démosle esto al ciudadano para que nos ayude con el voto. ¿No es por ahí? Yo creo que hay varias cosas. Una que me parece que es de primera importancia tiene que ver con el hecho de que el marketing, el diagnóstico estadístico, a veces es más importante que la ideología, y que la publicidad electoral está suplantando y colocándose por encima de las propuestas, los proyectos y las comprensiones. Yo diría los análisis sólidos de las realidades, que deban tener propuestas sólidas sobre esas realidades. Creo que en esa medida el hecho de que sean las ideologías, como se llamaban antes, o las comprensiones, como me interesaría decir ahora, las visiones del mundo que debamos tener y las propuestas políticas, son las que no se discuten. Y se discuten ciertas cosas que tienen que ver más con el juego de esta emotividad a la que usted hacía alusión, y que a veces ni siquiera es solamente emotividad, sino este capturar al elector en términos de su sensibilidad más primaria, que es desde luego esta
alegría que nos produce un TikTok, la gracia que nos genera un candidato y la oferta que puede ir entre vender salchipapas en el Palacio Municipal u ofrecer Pero vías. esto no es perverso, no es tenebroso por parte del maquiavelismo político que existe en ciertos actores. Pero yo creo que no, más allá de lo maquiavélico, no deja de ser tan cómico y tan ridículo que los electores cedamos a eso. Fíjese usted el grado de el azar en la ruleta de la política. A los ciudadanos, pero también, doctor, a los políticos. Deben de ser más responsables los políticos. No deben de salir a decir lo que no van a cumplir. No deben de salir a decir, wow, ya aprendimos la lección y hoy en día vamos a arreglar, por ejemplo, el tema de la vialidad. Vamos a decir, ya estuvimos 14 años en administración pública y en un solo cargo y hoy en día ya aprendimos. Y venimos nuevamente a lo mismo de antes, porque eso es lo que yo estoy escuchando con los cuadros de antaño, doctor. Mire, usted tiene mucha razón respecto de que efectivamente la política no puede reducirse a una persona. Menos todavía entender que la experiencia política pueda ser solamente la de una actividad que ya supuestamente enseña y da el aval y acredita una gestión pública. Creo que la política supone mucho más de esa consistencia y esa permanencia, una visión, una comprensión, una decisión y una convicción de hacer las cosas. Y por eso yo creo que la exigencia de seriedad es una exigencia fundamental, como desde luego el que podamos valorar a los candidatos en función de los serios que puedan ser, de los consistentes que puedan ser, de lo inteligentes que desde luego deben demostrarnos que son, para hacernos propuestas que además se sostengan en construir cosas, porque todos somos circunstanciales, todos somos pasajeros, todos también erramos y nos equivocamos en algunas cosas, y lo que necesitamos es construir institucionalidades, construir experiencias, construir gestiones que se sostengan en el largo plazo. Fíjese usted, Cuenca tiene algunas, creo yo, experiencias interesantes, importantes en su propia historia que necesitan sostenerse. Tenemos programas que se iniciaron, recuerdo cuando yo era síndico municipal, el programa Mejora tu Barrio, que se ha mantenido en los años, más allá de los nombres que se les cambien, la conformación de empresas públicas municipales autosostenibles, que se ha mantenido y se mantienen a pesar del transcurso del tiempo, situaciones normativas incluso que se han logrado permanecer por más de 20 años en el Cantón Cuenca. Eso es hacer y consolidar una gestión que vaya más allá de los nombres y de una circunstancia particular y que en cambio se sostengan y mantengan, yo diría, una perspectiva como la que no ha tenido Cuenca todavía, sino después de esa administración, en unas cosas que se han seguido y que son útiles, desde luego, otras cosas que se han ido olvidando y otras nuevas que también no se han inventado o que nos faltan inventarnos con la suficiente fortaleza. Y creo que este es el momento en donde los cuencanos sí deberíamos hacer una reflexión más profunda de nuestra propia historia y de las propuestas que podamos hacer. Muy bien, se está pensando solo en el momento, doctor, porque ya estoy revisando los planes de trabajo, pese a que los candidatos no quieren facilitar los planes de trabajo de la prefectura o de la alcaldía, ya los puede conseguir. Y miren lo que, por ejemplo, pensar a largo plazo es diferente que a pensar a una netamente campaña electoral. Hay un candidato a la prefectura que, miren lo que ponen, dice que hay un eje con visión de Azuay al futuro, y dice que él propone realizar el estudio de factibilidad a un aeropuerto desde la prefectura, ¿no? También crear un mercado mayorista en la periferia de la ciudad. Esto es un candidato a la prefectura. Realizar los estudios de factibilidad de un nuevo estadio deportivo. ¿Usted cree que estas propuestas tienen contundencia, son serias, doctor? Evidentemente creo que están confundiendo la competencia municipal con la competencia provincial. Estas condiciones ciertamente deben deberse a graves errores en la propia formulación de los proyectos y de las propuestas, o a la casi ninguna importancia que se dan a las propuestas y a los proyectos, sino solamente en cuanto puedan significar propaganda y publicidad, y es justamente de lo que estamos hablando, de estas
suplantación del mensaje por el eslogan, de este cambio del, digamos así, del concepto por la consigna. Y es lo que hace precisamente el hecho de que estemos más cercanos al eslogan, más cercanos a la emotividad y mucho más lejanos del concepto y de la propuesta. Pero con este tipo de política no hay seriedad, de hecho. Por eso estábamos hablando de que la seriedad no debe de venir solamente del ciudadano. Porque el ciudadano, claro, tiene un voto emotivo, no reflexivo. Pero si alguien me dice, wow, van a hacer el estudio de nuevo estadio, eso yo ya lo vengo escuchando eso desde el año 2009, desde el año 2010, ya han pasado las administraciones y han venido jugando, porque siempre es la ilusión de la ciudad de Cuenca de tener un nuevo estadio, siempre es la ilusión de la ciudad de Cuenca de tener un nuevo aeropuerto, y vienen con estos mensajes. Entonces no hay seriedad de hecho en los mismos candidatos políticos, porque están jugando, no están haciendo nada más que eso, doctor. Puede ser muy cierto en algunos casos. Lo que yo quiero insistir es que nos deberían emocionar las razones, nos deberían emocionar los conceptos, nos deberían emocionar las propuestas, porque no deberíamos estar ni hacer que se disocie lo que queremos hacer, lo que buscamos tener, porque Cuenca merece tener desde luego un nuevo estadio, porque Cuenca merece tener desde luego un sistema de comunicación ágil que le vincule con el Ecuador y con el mundo. Creo que eso es absolutamente legítimo, y esa necesidad, que también es un deseo, debe traducirse en unas propuestas. Pero ya nos han tomado el pelo. ¿Sí se acuerda cuando estuvo el ministro Pepe las manos del Ecuador? No. Vino descaradamente y fue allá al estadio y dijo con el revolucionario, aquí va a ser el nuevo estadio. Y nos tomaron el pelo desde eso. Sí, usted estaba, entiendo, usted era concejal todavía. Cuando vino las manos del Ecuador al estadio, fueron a hacer una parafernalia ahí, y después nos dejaron con una mano delante y otra mano atrás, y no hicieron nada. Bueno, han pasado muchos engaños, y creo que hemos aprendido, y tal vez esa sea parte de la explicación de la apatía y de la desesperanza que también está presente en los ciudadanos respecto de la acción pública. A lo que voy, y creo que ese es un poco el mensaje que quiero sintetizar, es que no con la apatía y con el alejamiento de la política conseguimos su solución, la hacemos más grave. Y por eso es indispensable, imprescindible, obligatorio y por lo tanto responsable que pensemos con seriedad en la política, que exijamos seriedad en la propuesta. No es que nos neguemos a que exista una campaña alegre, emotiva, que desde luego es importante e interesante en términos de transmitir precisamente una voluntad y una emotividad que nos hace falta para construir. Pero creo que eso debe derivar de unas propuestas y de unas características de lo que es la comprensión y la respuesta de personas que conozcan. Voy a lo último, la propuesta meramente propagandística. ¿Cree que hay solución en materia vial en la provincia de la Azuay? Porque yo escucho de uno de los candidatos que ya es hora de arreglar las vías, por ejemplo, de una vialidad para toda la provincia de la Azuay. Pero de lo que se ha estado hoy por hoy analizando, pues no existe por un lado ni los recursos, y por otro lado no existe voluntad política por parte del gobierno central para atender a la provincia de la Azuay en materia de la vialidad. Entonces, cuando yo escucho decir, vamos a arreglar toda la vialidad de la provincia de la Azuay, ¿no cree que cae en un discurso meramente propagandístico, doctor? Mira, yo creo que ahí la diferencia radica fundamentalmente en la propuesta. No cabe duda que la solución vial de la provincia de la Azuay hacia lo interno necesita la integración de una propuesta conjunta del gobierno provincial de la Azuay con los cantones. O sea, usted no va a poder resolver el tema de la vialidad interprovincial solamente con la decisión de la prefectura. Si la prefectura no está unida con los cantones y tenemos propuestas comunes de integración, no vamos a resolverlas. Y la propuesta de la vialidad y de la conexión entre Cuenca y el país solo puede hacerse una relación también de integración con otras provincias. Cuando queremos unirnos con el Guayas, tenemos que hacer las cosas con el Guayas. No vamos a poder resolver el tema porque no vamos a tener una vía al Guayas sin que el Guayas también tenga interés en esa vía. No vamos a tener una vía a Machala si es que Machala no tiene un interés igual que nosotros en esa vía.
y si trabajamos conjuntamente. Entonces, mire, yo creo que ahí hay temas que más allá de los buenos deseos que todos podemos tener, necesitan visiones y construcciones que no son milagrosas, que son gestión, que son acción y que son sobre todo propuesta. El tema de los recursos. El tema de los recursos, es obvio que no vamos a tener recursos. Es evidente que el proceso de construcción y de gestión pública tiene intereses particulares, pero que debemos hacer que esos intereses particulares redunden en beneficios generales. Las vías a nivel interprovincial tienen que ser con peaje. Y hay que tener la voluntad, la decisión, la responsabilidad de decirlo y comenzar a hacerlo. Y creo que en eso, evidentemente en algunos sectores, yo creo que mayor conciencia y mucha mayor responsabilidad se ha expresado en las cámaras de la construcción, en las cámaras de comercio respecto de estos temas, que en los otros sectores políticos que han estado mucho más pendientes de quedar bien que hacer las cosas bien. Muy bien, una cosa es la propuesta y otra cosa es el cómo lo va a hacer. Es totalmente diferente, porque cuando analizamos ya los planes de trabajo solamente se quedan en la propuesta, una propuesta netamente electoral, pero no lo dicen el cómo lo van a hacer. Lo que usted me plantea es algo bastante interesante, que aquí lo habíamos tocado justamente con el arquitecto Fernando Cordero. Cuando estaba aquí decía, hay que tener una visión, no para unos 4 años y tampoco apuntando para una reelección, sino un solo bloque conjunto para tener, por ejemplo, en materia de la vialidad, decencia en las vías que pasa por esta provincia. Pero lamentablemente eso no hay en planes de trabajo y solamente se dedican a querer tapar por un lado los huecos, a querer generar alguna situación o solventar alguna situación netamente coyuntural, y hasta ahí nada más queda. Entonces la política en sí, los planes de trabajo que se enmarcan en un entorno netamente político, no es serio, cae justamente en lo banal, en lo electoral, en el pan y el circo y el resto nada más. No tener una visión hacia el futuro nos está perjudicando, doctor. Definitivamente yo creo que el diagnóstico, la propuesta, la gestión en la acción, la posibilidad efectiva de lograr esa gestión para la acción, el lograr integrar para hacer las cosas, porque la política supone el arte de gobernar, y gobernar es poder estar de acuerdo, gobernar es poder construir una colectividad de gestión y una pluralidad de acuerdos que nos mantengan y que nos sostengan con visiones a mediano y largo plazo. Creo que evidentemente el propio entendimiento de la política reducido a lo electoral es lo que nos hace mucho daño, y el entender la política como propuesta y gestión permanente, constructiva, es la que debemos realmente retomar y volverla a proyectar. ¿Hay que oxigenar la política, doctor, ya con los cuadros nuevos, o si tienen la oportunidad los cuadros de antaño? Hay dos actores que nuevamente parece que están en la papeleta y todavía no lo dice firmemente el Consejo Nacional Electoral, pero ya entiendo de que las cosas están ahí. Y ahí es donde la gente empieza a cuestionar, decir, wow, otra vez ver los mismos de siempre, o nos vamos por el tema del experimento, nos vamos a que aprendan alguien de la política para estar ahí. ¿No cree que ya es hora de oxigenar la política, doctor? Pero siempre, yo creo que el tema no va, a veces hemos hecho también eslogan y consignas de la crítica, ¿no? Es decir, de los mismos de siempre. La política debe tener un proceso constructivo, y el proceso constructivo supone desde luego unir experiencia con oxigenación, por decirlo en los términos que usted nos propone. Yo creo que esa combinación es indispensable y de manera permanente, en el orden institucional, en el orden político, en el orden de la actividad tanto pública como privada. Usted necesita el peso de la experiencia, el peso de la historia, la exigencia de la historia y la voluntad del futuro. Creo que esas cosas hay que combinarlas. Creo que ese es un tema más bien que nos debe hacer bien, y creo que desde luego hay experiencias, hay trayectorias, hay historias que no podemos denostar de manera automática, que son también de alguna manera nuestra propia realidad. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con los mismos de siempre o con nuevos que están emergiendo al tema electoral? Yo creo que debemos quedar con una propuesta que logre combinar adecuadamente los dos elementos. Y creo que esa es la línea más correcta en todas las gestiones, y lo digo de manera general, no fijándome en una candidatura en particular.
creo que es indispensable que las propuestas vengan asentadas en experiencias, y creo que las experiencias deben tener la fortaleza de las voluntades nuevas. Muy bien, hay el cuadro, por ejemplo, que nos salta aquí directamente, es dos cuadros que en donde han girado netamente el tema de la política electoral, que por ejemplo nuevamente le está en la papeleta, el cuadro de Marcelo Cabrera y Paul Carrasco. ¿Qué de bueno se puede sacar de las experiencias que tiene, por ejemplo, Marcelo Cabrera? Mire, yo creo que Marcelo Cabrera no deja de ser un fenómeno en la provincia de La Suay, en el Cantón Cuenca. Es el elector que mayor presencia ha tenido en la vida pública de Cuenca y el Azuay los últimos prácticamente 30 años. La pregunta es, ¿qué tiene Marcelo Cabrera que le haga que ha logrado esa identidad con Cuenca y el Azuay? ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo, también de defectuoso, que su presencia se continúe? Pero creo que Marcelo Cabrera es evidentemente un elector en Cuenca y el Azuay. Es un elector que tendrá muchas simpatías y tendrá también muchos detractores. La pregunta que nos debemos hacer los cuencanos es ¿por qué esta presencia tan permanente? ¿Por qué también, si usted quiere, algunos límites en la renovación de esa presencia? Y cómo esa presencia logra construir o tiene la capacidad de inventar cosas que vayan más allá de sí mismo. Creo que hay temas que sería importante preguntarle al propio ingeniero Marcelo Cabrera de su historia, su trayectoria, su propuesta, y también el comenzar a dejar porque le toca también dejar, porque la historia es mucho más que cada uno de nosotros. La última es la cuestionada. Por ejemplo, fue ministro de Transporte y Obras Públicas. Aquí ofreció bastante en la provincia de La Suay, pero nuevamente estamos aislados netamente en materia vial por las arterias que se dirigen a las diferentes provincias del país. Y eso es lo que ha generado una serie de cuestionamientos, que hoy en día retoma un eslogan de campaña diciendo vamos por el tema de la vialidad en la provincia de La Suay. La gente, el ciudadano y las mismas autoridades se preguntan y dicen, wow, ni como ministro no pudo solucionar la vialidad en la provincia de La Suay, se quejó de que no hay recursos. Si llegara a la prefectura de la provincia de La Suay, nuevamente va a pasar un año quejándose de no hay recursos, va a tratar quizás de gestionar por ahí, y al final se le va a pasar el periodo y va a decir, no pude hacer nada porque no hay recursos. A mí me parece que es un juicio bastante injusto respecto al ingeniero Cabrera, un año de ministro. Porque mire, el problema de la vialidad en el Azuay, si somos justos en un diagnóstico de nuestra historia, tal vez el periodo más importante que tuvimos la mejor oportunidad y posibilidad de una integración a nivel nacional, que fue en el tiempo de ingentes recursos y de grandes acciones en el gobierno de Rafael Correa, no tuvimos ninguna posibilidad efectiva de ello. Y lo que estamos sufriendo, lo que vivimos actualmente en el Azuay, yo creo que tiene una historia casi que es la más propia del Azuay, porque las obras viales en Cuenca y el Azuay, si recordamos bien, fueron de la época del arquitecto Sisto Durán Vallé. Y no tenemos otra época de desarrollo vial en el Azuay. Es a raíz del fenómeno de la Josefina, donde en el Azuay se hicieron obras viales. Y luego de ello no hemos tenido. Y ciertamente a Cuenca y al Azuay le hacen falta propuestas y decisiones y proyecciones que necesitan construirse, y creo que por eso decir que el año de ministro le denostan y le descalifican una acción, me parecería que... Ofreció entonces mucho, porque dijo, ofreció sin pensar, sin medir, de que no podía, porque de entradita el señor presidente Guillermo Lasso, recuerdo que dijo, no hay recursos en esto, por eso lo nombramos, porque es un gran gestionador de los recursos. Pese a eso, renunció a la Asamblea Nacional y se pasó al ministerio, y dijo, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Aquí venía y decía cualquier cosa, y no cumplió. Un tema de esto bastante claro es la entrada a Sayausí. Esta situación es bastante complicada, lo ofreció para 2 meses, y ahí está el problema hasta ahora, y hoy en día más grave con el socavón que se generó la semana pasada. Fíjese usted que el problema ha sido mucho más grande que el diagnóstico, que el problema ha sido mucho más grande que la propia propuesta, y que sin duda alguna lo que estamos haciendo este rato es haciendo un parche.
Y lo que el gobierno de Guillermo Lasso ha logrado hacer, o está intentando hacer en estos 2 años, es remendar el parche. Todavía no tenemos la propuesta. Por eso le decía yo que tal vez han sido las cámaras de la producción de la SUAY las que han tenido mayor conciencia y mayor responsabilidad y han logrado más bien desarrollar una prefactibilidad, una idea básica de la cual haya que comenzar a construir. General, absolutamente. $1.000 millones. Yo le entrevisté a quien está al frente de la Universidad de Cuenca en la empresa pública EP. $1.000 millones. ¿Y a dónde van a sacar $1.000 millones? Pero entonces, verá, si ese es el diagnóstico, ¿cierto? Si ese es el diagnóstico, si esa es la realidad, si ponemos los pies en la realidad, tenemos que hacer una propuesta acorde a la realidad. Esa es la seriedad del hacer público. Porque no podemos entonces ofrecer lo que no es posible, o podemos hacer una parte de lo que necesitamos en un periodo. Ahí está la pregunta, ¿cómo es que alguien quien tiene tanta experiencia en ese tema ofrece lo que no va a hacer? En el caso de Cabrera. Yo no he leído el programa del ingeniero Marcelo Cabrera, pero atención, o vamos a buscar otro. Y la pregunta entonces no es tanto si voto por, a favor o en... Entonces creo que el panorama político de Cuenca y el Azuay es un panorama que ya está circunscrito, ya está delimitado. Y en esa delimitación obviamente las decisiones se tomarán en uno u otro sentido, con el respeto que merecen todos los ciudadanos, a quienes sí les debemos exigir ciertamente mucha responsabilidad en la decisión que adopten. Muy bien, el otro caso es el tema de Carrasco. De ahí han salido muchas ramas y hoy nuevamente los vemos, tanto las ramas que se han dispersado para candidatos en la alcaldía como también para candidatos a la prefectura. Sí, yo creo que el tema de Paul Carrasco es un fenómeno de antropología política más interesante, porque creo que Paul Carrasco hizo una experiencia de gestión pública que en algún momento en Cuenca y en el Azuay logró hacer lo que los demás políticos no hacían, que era presencia por el Azuay. Y creo que es indudable que Paul Carrasco tuvo una gestión y una presencia muy importante que en algún momento yo creo que hasta distorsionó su propia gestión y le llevó a una especie casi de delirio político que le hizo candidato a la presidencia de la República. Luego abandonó la política de un modo tan inusual, tan extraño, tan insólito, de provocar una presencia en donde su figura se reconstruya, dejando fuera la política. Y creo que ese proceso es un proceso inconcluso en Paul Carrasco. Un proceso inconcluso y que ahora, por eso me pareció tan extraño que sea candidato. Porque creo que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a su modo bastante bien. De quitarse la historia y ponerse otra. En términos de hacer su propia figura, de reconstituir su figura. Y ahora hace una candidatura que me parece que tiene poca proyección realmente, porque precisamente no se ha quitado el pasado, ni ha logrado recuperarlo, y tampoco ha logrado construir una figura que sea de legitimación pública suficiente para la aspiración que tiene, porque evidentemente Paul Carrasco creo que se convirtió en un gran promotor del comercio menor, pero de propagandista del comercio menor a alcalde creo que hay unos abismos bastante grandes y unos caminos que hay que transitar que todavía no se los ha hecho. Muy bien, ¿están desesperados? Por ejemplo, ¿hay desesperanza? ¿Por qué le digo esta situación? Mire, por ejemplo, salen políticas definan mucho de lo que sea una propuesta, porque no deja de ser penosamente muy personalista todavía la presencia misma y la propuesta que está presente, con un elemento adicional que no deja de ser también, que no deja de hacer ruido, ¿no? Que es Paul Carrasco tiene evidentemente una personalidad muy propia que hace que la gente le respete o lo denoste por su propia por su propia figura, ¿no? Lo que le preocupa es de que ya nadie no hable de él. Entonces él, por donde sea, quiere estar en el imaginario social. Y está evidentemente.
Y esa presencia tiene ahora el ruido, digo yo, de la presencia del apoyo del gobierno. Cuando, ¿que le suma o le resta? Yo creo que le hace más neutro, más vacío, porque con todas las cuestiones que podemos decir del ingeniero Paul Carrasco, efectivamente él es un personaje, y es un personaje que tiene una voz propia, y esa voz propia que a mí me parece que ha sido muy personalista, que desde luego tiene ese déficit y ese encanto a la vez, por decirlo de algún modo, que le ha hecho desde luego esa cualidad de personaje. Tiene del otro lado la presencia del gobierno nacional, que creo que le quita más que le da respeto de lo público, este poco respeto de la política, este poco valor al hacer de lo político, creo que es lo que le termina afectando a la propia propuesta. ¿Le alcanza teniendo personalidad, le alcanza teniendo patrocinio de 4 partidos políticos para poder llegar a una alcaldía, o no cree que le alcanza esto? Yo creo que alcanza el techo, alcanza su propio techo. Alcanza su propio techo de una popularidad que está ahí presente, de un reconocimiento que tiene de alguna gente, que es, yo diría, este esfuerzo de construir un populismo local, ¿no? Ese populismo local que tiene desde luego un límite, porque Cuenca tiene, sigo pensando, y puede ser un error de mi parte, la comprensión que tengo yo de Cuenca aspiro más. De Cuenca espero mucho más, y creo que en la cultura política de Cuenca hay mucho más que ese esfuerzo populista. Muy bien, como que no va a subir al tema de estar al nivel para administrar la ciudad de Cuenca. Sí, yo creo que no alcanza el nivel del reconocimiento de una propuesta que Cuenca necesita. Siendo fenómenos así como ya lo estamos analizando, al igual que Cabrera, por ejemplo. Sí, creo que a pesar de tener porque creo que son desde luego 2 personajes de la política local, indudablemente. Quienes lo conocen más la ciudadanía, pero también quienes han tenido sus crasos errores en la administración pública. Por ejemplo, Cabrera, ¿le puede alcanzar para llegar a una prefectura o no? Yo creo que Marcelo Cabrera es evidentemente el candidato con mayores opciones en la prefectura, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Dejándolo a un lado a Juan Cristóbal Lloret, que también se apunta al tema de la prefectura por la línea correísta. Yo creo que en relación a los más distintos candidatos, evidentemente creo que sería necio disputar esa realidad en donde Marcelo Cabrera es desde luego un gran elector y no tiene las mayores posibilidades. ¿Hay alguien que le haga calor a Marcelo Cabrera, por ejemplo, en la prefectura, o no? Simplemente ya está el candidato definido ahí y ya está la prefectura. Yo creo que desde luego nada está definido, pero hasta el momento creo que las cosas están bastante claras en esa dirección. En el caso de la alcaldía, posibilidades del actual alcalde, Pedro Palacios. Yo creo que el caso de Pedro Palacios es el mismo que el de Paul Carrasco. Tiene un techo absoluto, porque tiene una gestión tan deficiente y de tanta frustración en Cuenca, que efectivamente no le va a dar la posibilidad, y Cuenca va a buscar desde luego una alternativa. ¿Quién lo puede superar a eso? Se habla de algunos nombres que están hoy en día en las pseudoencuestas también, porque hay pseudoencuestas que hay encuestas, ¿no? En el que lo ubican, por ejemplo, a Zamora, con un porcentaje que está bastante simpático, creciendo, pero también de por ahí sale el otro candidato que está, entre Adrián Castro y también el mismo Paul Carrasco, que tiene un techo, como ya usted les dice, pero es que no puede llegar a una alcaldía. Yo creo que hay varias, todavía no cosas definidas. Yo creo que está claro quiénes no. Lo que no está claro es quién puede ser. Entre la alcaldía, ¿quiénes no pueden ser alcaldes entonces? ¿Cuáles serían? Yo creo que los no seguros son Paul Carrasco y ¿cómo se llama el actual alcalde? Pedro Palacios. No creo que tengan ninguna opción, porque Cuenca necesita salir de su propia situación de frustración en la cual se encuentra. Muy bien, en el caso de la alcaldía. Y por lo tanto, creo que las opciones que están ahí presentes, que resultan atractivas e interesantes, son evidentemente las de Adrián Castro, en alguna medida Cristian Zamora, que creo que ha hecho una gestión como concejal que ha sido... ¿No lo ve un poco grosero, atorrante a Cristian Zamora?
Yo creo que tiene los defectos, si usted le pueda ver, pero está ahí, está en el escenario mostrándose, y creo que hay una propuesta muy inteligente, bastante, de mucha iniciativa, la de Jaime Moreno, que está también ahí con una trayectoria que tiene, sin duda alguna, una línea de vida muy interesante, muy importante, que creo que está entre las ofertas que están ahí presentes. Creo que por ahí están las cosas. En el caso de la prefectura, ¿quiénes no? Porque ya dijimos quiénes sí. Yo creo que la prefectura, el propio Juan Cristóbal, que va a tener seguramente una votación importante porque pertenece a una agrupación política que tiene, sin duda alguna, seguidores que van a estar ahí presentes porque es un voto militante. Creo que él es de los candidatos que tiene también un techo. Es un candidato que puede tener una buena votación, pero un techo. Muy bien. Y creo que, evidentemente, la señora Ruth Caldas o la ingeniera Ordóñez son desde luego estas propuestas jóvenes y nuevas que están ahí presentes, que yo no sé si les alcance realmente, no sé si les alcance el tiempo ni la posibilidad efectiva de darse a conocer en la provincia y de generar una expectativa para vencer a un candidato sólido que tiene mucha historia como es la de Marcelo Cabrera. Muy bien, doctor, se me fue el tiempo. El tema era la consulta popular. Pero usted es el temático, ¿no? Yo. Doctor, muchas gracias, lo voy a estar invitando y aceptará las entrevistas ahí para analizar el tema de la consulta popular, porque se nos viene esta situación bastante interesante, ¿no? Una reivindicación que puede tener Lasso o no, cree generalmente. Yo creo que es un tema que hay que analizarlo, porque tal vez la pregunta no sea Lasso, sino qué le falta al país. ¿Qué le hace falta al país para justamente salir y romper el diptongo que nos tiene atrapados, Correa o Lasso? No creo que sea ni Correa ni Lasso, es el Ecuador. Muy bien, doctor, eso queda pendiente, entonces, comprometido para que me pueda acompañar otra vez en este medio. Con todo gusto, muchas gracias.